Entonces, estábamos platicando de los beneficios de la palabra de Dios. Y acompáñenme a Isaías 55:10. Acompáñenme a Isaías 55:10. ¿Quién me lo lee? A ver si alguien lo tiene, que me diga amén y me lo lea. Amén. ¿Quién dice amén, hermano? Hable. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para el que come. Amén. Y entonces, ese es nuestro versículo base. Y hemos estado hablando de que, si usted se da cuenta, la palabra de Dios quiere afectar todo nuestro cuerpo. Estuvimos hablando y explicando en los servicios anteriores de que el Señor quiere afectar nuestro corazón. Usted escuchó de mi boca que yo le dije que el Señor quiere que su palabra esté sobre nuestro corazón. También usted alcanzó a escuchar de que yo le dije que Él quiere afectar nuestras manos, porque en nuestras manos hay ira, en nuestras manos hay injusticia, y entonces Él quiere afectar nuestras manos. Las cosas que el Señor quiere afectar es que son nuestros dedos. Hablamos que Él quiere afectar nuestros dedos, quiere darnos identidad, porque todos tenemos identidad de hijos, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, ella es hija de Dios, él es hijo de Dios. Pero así como ellos son hijos de Dios, yo también soy hijo de Dios, todos tenemos caracteres diferentes, todos tenemos un propósito diferente. Y hoy hablaba con una persona y me decía ella, ¿cómo sé yo que hay un propósito en la vida de Dios para mí? Entonces yo le decía a ella, mire, le digo yo, nosotros tenemos manos, y si usted se da cuenta, usted tiene huellas dactilares, y esas huellas son propias suyas. O sea que si hay un propósito específico en la vida suya, de parte de Dios, es propio suyo. ¿Por qué? Porque la identidad que usted tiene es suya, propia, nadie más la tiene. O sea que cuando a usted lo criaron, se quebró el cascarón, ya no salió otro igual que usted es único. Por eso es que tenemos una identidad nosotros delante del Señor que es propia. Entonces, usted la va a investigar, ¿verdad? También hablamos de la cerviz, hablamos de que el Señor quiere ponernos un yugo, y ese yugo pues es para que nosotros caminemos con Él como amigos, como aquella persona, aquel confidente que usted puede hablarle y preguntarle cuáles son los propósitos que Él tiene para usted. Porque yo le ponía el ejemplo que usted no le puede decir a un niño de 5 años que es su hijo, usted no le puede decir, mira, tengo el deseo de comprar una casa, ¿cómo me ayudas? ¿Verdad? Y él es su hijo, pero no puede él ayudarlo. Pero si usted va con su amigo y usted le comenta a su amigo sí le puede ayudar, le puede decir, mira, fíjate que yo hice esto, o fíjate que yo fui a tal y tal parte, o me dieron esto, y él le puede explicar muchas cosas. Entonces con su amigo usted comparte cosas que no puede compartir con sus hijos. Entonces ahí vemos que el Señor quiere afectar nuestra cerviz para que nosotros podamos tener un amigo en quien confiar. Jesús, mi fiel amigo, decía la canción, ¿verdad? Y entonces nosotros, la palabra de Dios quiere afectar esa cerviz aquí. Dijimos que la cerviz está aquí. Yo no lo sabía, yo se lo dije a usted la semana pasada, a mí hace 2 semanas, perdón, a mí me bendijo eso porque yo entendía otra cosa. Yo entendía más o menos lo que mi esposa dijo, que eran los dolores de cabeza, pero en realidad la cerviz está aquí en la parte de atrás. Dice que tiene 7 vértebras, ¿verdad? Y que es la que nos ayuda a mover la cabeza para allá, para acá, para aquí y para abajo. Entonces esa cerviz, al Señor ponerle el yugo, por eso es que Él dice, tomad mi yugo, porque mi carga es ligera.
Entonces, cuando Él le pone el yugo, Él lo que quiere es que usted camine a la par de Él. Que Él quiere compartir con usted los deseos que Él tiene para usted, que son deseos de paz y de prosperidad. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. También estuvimos hablando un poquito sobre la identidad, la cerviz, pero hoy vamos a hablar de otra parte que el Señor quiere afectar. Y acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 6 y versículo 45. Hermana Lupita, la miro muy cansada. Es lunes. Entonces, acompáñenme al libro de Lucas y ahí vamos a ver algo. ¿Qué dice 6:45? ¿Quién lo tiene? Amén. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo de su mal corazón saca lo malo, porque la sabiduría del corazón habla su boca. Amén. Entonces, una de las partes que Dios quiere afectar es tu boca. Es tu boca. Bueno, Lucas 6:45, ¿no, hermano? Sí, Lucas 6:45. Otra versión, ¿verdad? Sí, hermano. A ver, lea la suya. Lea la suya. Dice Reina Valera. No sé si estamos. Dice: Lea la suya, hermano. escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. ¿Ese es tu de Lucas 6:45? Sí. Sí, 6:45. Lucas está leyendo una palabra. Uy, cierto. Es cierto. Perdón, que era de Walter. Esa es otra versión. Yo iba a decir primera de Walter 6:45. Gloria a Dios, hermano. Así es. Más adelantito vamos a estar hablando de los ojos. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice su versión, hermano? 6:45. Sí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted cree que Dios quiere afectar su boca? ¿Cuál es la intención de Dios de querer afectar su boca? Yo sé que usted tiene mucho que dar, y yo quisiera saber qué cree usted y por qué cree usted que Dios quiere afectar su boca. A ver, dígame algo, hermana Gwen. ¿Qué quiere afectar la boca? Ajá. ¿Por qué Él quiere afectar su boca? La boca pues puede ser una manera de testimonio. Como uno habla, refleja el corazón. Okay. Testificar, dice el hermano. A ver, hermano, ¿usted qué dice? ¿Por qué cree usted que Dios quiere afectar su boca? Escuchando de la cerviz y por qué quiere el yugo, vemos primero con el yugo y luego nos quiere afectar la boca, es porque para que nos comuniquemos con Él y que Él pueda compartir sus pensamientos con nosotros. Ok, dice comunicarnos, dice el hermano, ¿verdad? Ajá. Hermano, yo tengo otra opinión. ¿O vamos en fila? Hable, hermano, hable. Usted. No le vamos a quitar el deseo que usted tiene. Según la palabra y lo que yo entiendo del verso, o de la pregunta que usted hizo, fue que Dios quiere afectar nuestra boca porque de nuestra boca puede salir maldición o bendición hacia el prójimo, o sea, a las otras personas. Y también dicen otra, por algo dice la Biblia, que el que refrena su boca es capaz, dice, de manejar o de frenar si no me equivoco, dice un barco completo, o sea, todo el cuerpo. Entonces, para mí Dios quiere afectar nuestra boca porque tiene el poder como para maldecir
y para bendecir. Ok, entonces ponemos aquí maldecir y bendecir. A ver, ¿quién se atreve a decir algo? A ver, hermana Jackie, ¿usted qué quiere hablar? Se le nota en su hojita, en sus ojitos y en su boca. Es así, yo. Así está. Yo quiero, yo. Para hablar la verdad, I don't know. Say in English. Nosotros. Like to speak the word, to bring what he wants us. I don't know. My head is talking. A ver, hermana Lupita. Claro que es suyo también y mío también. No, solo mío. Bueno, yo me voy aquí a lo que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues quiero afectar mi boca para que yo hable lo que él ha depositado en mi corazón, para que yo hable lo que ha depositado en mi espíritu y hablar de él. That's very good. Por eso eres mi hija. Tenemos que afectar la boca de nosotros para que hablemos la palabra de él, ¿no? La gente que no conoce de Cristo, que conozca de él, ¿verdad? De su salvación. Amén. Y hermana Francis, usted que se mira pero deseosa, que quiere decir lo contrario del hermano. Hermana Es su oportunidad de contradecir a su esposo. Sí, aquí estamos todos contra él. Quiero afectar nuestra boca. Para que a través de nosotros la gente conozca de él. Pues estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Walter, de que como de la boca a veces uno maldice y bendice. Entonces estoy de acuerdo con eso, porque cuando nuestro corazón está sucio vamos a hablar cosas malas, y cuando está lleno del Señor vamos a hablar. Amén. Fíjense que si yo le dijera ahorita a ustedes, todos tienen razón, pero fíjense que en Gálatas dice que nosotros fuimos... También para alabarlo a él. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:4 de que nosotros fuimos expuestos a las instrucciones más bajas que hay en la tierra. A ver, hermana, póngala en el Por tele. favor, apagar celular. Y entonces, ¿qué? toda esa información que está dentro de nosotros es de eso que nosotros hablamos. Por ejemplo, ¿qué habla una persona que todo el tiempo está trabajando? De trabajo. Una persona que todo el tiempo está en la escuela. ¿De qué habla? De los compañeros, hable de los maestros. ¿Qué habla una persona que está todo el tiempo hablando groserías? ¿Qué habla una persona que se está exponiendo a escuchar groserías? ¿Qué habla una persona que está exponiéndose a escuchar música que no es edificante? ¿Qué habla una persona que todo el tiempo ha estudiado y nunca se ha puesto o se ha preguntado quién es Dios? Cuando nosotros nos damos cuenta en el mundo, yo tengo ahorita la oportunidad de estar trabajando con unos compañeros de trabajo que ellos solo groserías hablan, y llega hasta el punto de que fastidia. ¿Por qué le digo esto? Es porque cuando uno les habla de la palabra de Dios, o se entabla una conversación con ellos a través de la escritura, lo primero que ellos le dicen a uno es que tú de solo eso hablas, porque solo eso escuchas. Pero si tú escucharas esto y esto y esto y esto, dice que ellos mismos entienden
que porque como ellos están expuestos a eso, de eso hablan. Entonces el versículo dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces toda esa información que entra dentro de nosotros, el Señor Jesús dijo estas palabras, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Entonces yo les pregunto a ustedes esto porque nosotros por lo regular cuando nos reunimos debemos de hablar de la palabra de Dios, debemos de hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ¿quiénes son los que se tienen que hacer a nosotros? Los del mundo, no nosotros al mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos exponemos a ellos es porque nuestro espíritu es fuerte, porque nosotros ya entendimos de que al ser afectada mi boca yo voy a poder hablar con denuedo la palabra de Dios, o con poder y autoridad de la palabra de Dios. Entonces el motivo de que el Señor quiere afectar nuestra boca es porque nosotros debemos de testificar, nosotros debemos de comunicar, nosotros debemos de bendecir, nosotros debemos hablar de Él y nosotros debemos de hablar de su palabra. Dice que todos ustedes lo dijeron, no lo dije yo, pero lo importante aquí es saber el por qué es que la quiere afectar. Porque yo, por ejemplo, yo estoy haciendo una casita de madera para una de mis sobrinas. Y fíjese que toda la mañana pasé hablando de la casita. Sí, toda la mañana pasé hablando de la casita. Y estoy hablando de la casita. ¿Por qué cree usted que yo estoy hablando de la casita? Porque es en lo que estoy ocupado. Entonces, si usted se ocupa de la palabra de Dios, usted va a ver que en la palabra de Dios hay cosas que a usted le van a llamar la atención y que usted puede platicar con alguien más. Un ejemplo, hay una escritura muy bonita que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es bien bonito. También hay otra escritura muy bonita que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es otra expresión muy bonita. Entonces, si yo tengo esa expresión en mi boca, yo quiero saber qué opina mi hermana de ese versículo. Entonces yo puedo preguntar, yo puedo decirle, hermana, ¿qué piensa usted? Y se abre la conversación. Las ventanas de los cielos se abren y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos empieza a enseñar. Entonces es ahí donde nosotros somos edificados a través de la palabra. Entonces por ese motivo es que Él quiere afectar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos. Porque ¿qué habla una persona que solo está viendo novelas? Solo va a hablar de novelas. Solo va a hablar de querer engañar al marido o lo que sea. Pero fíjese que Éxodo 13:9, ¿qué dice? Acompáñeme a Éxodo 13:9, ¿qué dice? Sí, Éxodo 13:9. Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que la enseñanza de Dios esté siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Dios de Egipto. Le pregunto yo a usted, ¿ese versículo es un mandato que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca o es una sugerencia? Es un mandato. Entonces, si Él nos manda que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca, entonces nosotros tenemos que estar todo el tiempo hablando de la palabra de Dios. Usted me va a decir, hermano Oscar, pero ¿cómo le hago? Dice que es bien interesante. ¿Por qué? Porque quizás usted tiene compañeros que solo de trabajo le hablan. Entonces se entabla la conversación, se abre la conversación y entonces usted empieza a hablar de trabajo y cuando usted menos siente, su boca, como está llena de la palabra de Dios, empieza a hablar versículos que le hacen a las personas ver de que el trabajo no es todo en la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que venga
del cielo. Entonces nosotros tenemos argumentos para hablar con ellos y ellos van a decir, porque yo te lo digo por experiencia, me lo han dicho, ahora tú a todo le sacas y en todo tienes que meter a Dios. Le digo, porque Él es mi estandarte, Él es mi bandera, Él fue el que me envió a mí. Entonces cuando nosotros tenemos esa oportunidad es porque nuestra boca ha sido afectada. Dice que si usted va conmigo a la escritura, usted se va a dar cuenta de que hay muchos evangelistas que son, ¿cómo se dice?, anónimos en la escritura, gente que no se sabe quiénes son, puede que sean hombres, puede que sean mujeres, puede que sean niños, que fueron afectados por la palabra de Dios y que su hablar los hizo cambiar, su hablar los hizo ver de una manera muy diferente. Vaya conmigo a Mateo, al libro de Mateo, para que usted vea el poder de la palabra. El poder de la palabra en nuestra boca, el poder de la confesión nuestra en nuestra boca. Ayer nos lo enseñaba el hermano pastor. Es poderosa. Entonces, vaya conmigo Mateo 4, 23 y 24. Y acompáñeme al drama. Mateo 4, 23 y 24. Yo lo voy a leer. Y 24. Usted sígame con la lectura. Quizás va a decir diferente. Pero ahí dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Ahora yo le pregunto, ¿dónde ve usted a esa gente de la cual yo le estoy hablando en este versículo? Porque no hay nombres, no hay nada, pero lea el versículo 24 y léalo bien detenidamente y va a ver que hay gente ahí que ayudó al Señor Jesús a realizar todos esos milagros, porque si no hubieran estado ellos afectados en su forma de hablar, Jesús no hubiera podido hacer ni sanar a todos esos que sanó. Ahora, yo le voy a decir, dice la palabra, dice, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él. Esa palabra, y traían a él, nos abre a nosotros una ventana y dice quiénes eran esos que traían a los demás. Porque los apóstoles andaban con él, sus discípulos andaban con él, pero quiénes eran esas personas que traían a los enfermos, que traían a los endemoniados, quiénes eran. Entonces, eran personas que estaban afectadas por la palabra, eran personas que tenían ese poder que había caído sobre ellos, y que ellos podían llegar con el enfermo y decirle, mira, tengo a alguien, conocí a alguien que te puede ayudar, que te puede sanar, que te puede sacar de ese problema que estás. Y se los traían, porque dice, los traían. Entonces cuando se los traían, el Señor los sanaba. Entonces esa gente que no dice nombre, que no se sabe quiénes son, que no se sabe quiénes eran personas que estaban afectadas a través de la palabra y que le dieron resalte al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si esas personas no hubieran traído a los endemoniados, a los paralíticos y a todos esos que dicen ahí, no se hubieran sanado y las maravillas de Dios no se hubieran visto. Entonces, por lo tanto, usted que ha sido afectado por la palabra de Dios, usted que ha sido afectado por el poder de la palabra de Dios, usted tiene el poder en su boca de poder afectar a otros. Entonces, cuando usted logra afectar a otros, lo único que tiene que hacer es traerlos. Eso es lo bonito del Evangelio. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Tiene poder. Entonces, la palabra de Dios quiere afectar tu forma de hablar, quiere afectar tu boca, quiere afectar la forma en que tú hablas. Por lo regular, la mujer siempre anda esperando que el varón la enamore, ¿verdad? Bueno, que ahora se han cambiado los papeles, pero ese es el punto. Ese es el punto. Por lo regular, la mujer siempre quiere oír palabras bonitas.
porque ella es audible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos afectados por la palabra de Dios, nosotros no necesitamos decir tantas cosas. Simplemente con que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra boca, entonces nosotros podemos hablar con la demás gente y la gente va a poder llegar a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque saben de que hay una esperanza, saben de que hay alguien que nos puede ayudar. Entonces, somos nosotros los que ya estamos afectados por esa palabra que tenemos que llevar este mensaje. Ahora, esos hombres y esas mujeres están ahí. Yo no sé si eran hombres o eran mujeres o eran niños, porque dice y traían, y la pregunta es quiénes son. Porque si nosotros nos ponemos a leer la Biblia nada más por querer leerla, yo leo ese pasaje de rengloncito y me lo trago y me la llevé, y traían y los traían. Pero ¿quiénes eran? ¿Dónde esas personas escucharon al Señor Jesús hablar para que ellos pudieran convencer a aquellos otros y traerlos a los pies de Cristo? Entonces, usted pregúntese quiénes son. Yo nada más le estoy trasladando algo que yo vi en la Escritura. Entonces, a lo que voy y a lo que quiero es de que usted, de lo que la palabra de Dios quiere es afectar su boca, quiere afectar su forma de hablar, su forma de que usted pueda expresarse. La otra vez yo les preguntaba a todos, ¿cómo sabe usted que alguien lee la Biblia? Y todos me dijeron muchas cosas. ¿Quién se acuerda lo que yo le dije? Ya, imagínense, bueno, todos estuvimos aquí, estuvieron todos. Pregunto, usted estaba aquí, ella estaba aquí. Fíjense, ella tiene una manera de escribir. Ahora, yo lo voy a traducir a como yo dije, ortografía. Si nosotros tenemos una hermosa ortografía, nosotros vamos a poder transmitir, porque hay de aquel que le quite una coma o una tilde a esa palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos y podemos hacer las pautas y podemos expresarnos, nuestro oído capta mejor. ¿Por qué? Porque podemos hacer las pautas de la palabra. ¿Por qué? Porque le voy a leer ese mismo versículo, pero de corrido, y usted me dice si lo entiende. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y los sanaban. ¿Entendió? ¿Se da cuenta? Ahora, si lo ponemos nosotros y si nosotros entendemos la situación, dice, y se extendió su fama por toda Siria, ahí hay un punto y una coma, y traían a él todos los que estaban enfermos, coma, afectados con diversas enfermedades y dolores, coma, endemoniados, coma, epilépticos y paralíticos, punto y coma, y él los sanaba. Entonces se entiende mejor. Entonces nuestra oratoria va a cambiar, nuestra forma de hablar va a cambiar, nuestra forma de expresarnos va a cambiar. Ya no vamos a ser los toscos que éramos antes. Va a haber un cambio en nuestra forma de hablar y por ende vamos a poder afectar a los demás. Por ende van a decir, porque mire, acompáñeme al libro de Marcos, porque ahí hay algo. Enviaron a unos hombres a traer a Jesús. Acompáñeme, creo que está en Marcos 7, 5 y 6. Alguien me lo lee, por favor. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron: ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen sin purificarse las manos? Jesús les contestó: ¿qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas? Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si nos damos cuenta, él les dice hipócritas, pero esa es una palabra ofensiva. Y yo pregunto, ¿por qué no se sintieron ofendidos ellos? ¿Por qué ellos no se sintieron ofendidos? ¿Por qué? Porque en las palabras del Señor había poder y había autoridad. Y yo no sé si usted lo mira o no lo mira, pero a veces a nosotros cuando hablamos, a veces decimos algo que la gente se queda hasta así y dice: ¿y este por qué habló así?
porque lo dijo. Y se quedan pasmados. ¿Sabe por qué? Porque en usted hay autoridad, pero nosotros no nos damos cuenta. Y las otras personas se pueden dar cuenta de la autoridad que hay en nosotros. Y a veces nosotros la hacemos pasar desapercibida, pero es importante que usted se dé cuenta de que al afectar el Señor nuestra forma de hablar, nosotros vamos a tener lo que decía el hermano allá, el poder de maldecir o de bendecir. Usted con su boca puede dar vida o dar muerte, dice Proverbios. Proverbios 18:21. ¿Quién lo lee? Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Y el que la ama comerá de su fruto. Aleluya. Ahora, ¿qué dice Proverbios 18:20? Uno arriba. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Mire, ¿cómo entiende usted ese proverbio? ¿Cómo usted le bajaría y le sacaría algo de provecho a ese proverbio? Yo se la voy a poner de esta manera. Nosotros, todos nosotros, no deberíamos de estar trabajando con nuestras manos ni con nuestro cuerpo. Deberíamos de estar trabajando con la boca. Al ser afectada nuestra boca, dice que nosotros podemos hasta ser llamados jueces. ¿Por qué? Porque nuestra boca va a hablar justicia, va a hablar verdad. Y entonces es importante que nuestros labios o nuestra boca esté afectada por la palabra. Y qué lindo sería, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos trabajar con nuestra boca. Fíjense que yo me he dado cuenta de que hay locutores en las radios que hablan basura y media. Y esos están ganando dinero por la forma con que hablan. Contimás nosotros, dicen aquellos, que tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de la palabra de Dios para poder y edificar a un pueblo. Deberíamos de estar siendo saciados con el fruto de nuestros labios. Cuando nuestra boca es afectada, nosotros podemos entablar y poder llevar una conversación tan amena que hasta los licenciados y los doctores le van a poner atención. Pero ¿por qué nosotros no podemos? Simplemente porque no hemos nosotros podido o no ha sido afectada nuestra boca a tal punto que nosotros podamos hablar con los licenciados y con los doctores. Mi esposa tiene un ¿cómo se dice? Jefe que es licenciado y él habla conmigo y yo casi no le entiendo las palabras que habla, porque habla muy suavemente, bien bonito, y a veces digo, ¿cómo voy a hablar? Y yo que no le entiendo, hasta así me hago bien. Pero a veces cuando le entiendo y me pongo a hablar de él, de Dios o de la palabra de Dios, él me pone atención. Cuando él me está hablando de las cosas de él, o sea, de su trabajo o de lo que él está realizando, yo no le entiendo ni papa, le soy sincero. Pero cuando nos ponemos a hablar de Dios y le hablo poquito, lo que yo entiendo en inglés y lo puedo transmitir, él se queda escuchándome. Y digo yo, bendito sea el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque toda honra y gloria sea dado a mi Rey. ¿Sabe por qué? Porque Él nos afecta la boca. Aún a esos hombres les podemos hablar y podemos transmitirles algo de lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos. Pero al afectar tu boca, mientras tu boca no sea afectada, tú no vas a poder hablar de las cosas de Dios. Lo único que vas a hablar es de lo que hay en tu corazón. Y tú tienes que tener cuidado de lo que hay en tu corazón, porque sobre toda cosa guarda tu corazón, porque es ahí donde se afecta. Amén. Entonces, yo decía y ponía aquí, yo decía que este proverbio debería de ser para todos los evangelistas, ¿verdad? Porque los evangelistas son bien truchas para hablar. Tienen que tener aquello de poder agarrar el momento adecuado para poder convencer a la gente. Y eso, a ver. Disculpe, nomás quería compartir un versículo en lo que estaba usted en Proverbios y estaba recordando uno
donde dice, es en Proverbios 15:4, la lengua amable es un árbol de vida, la lengua perversa hace daño al espíritu. Amén. Imagínense, ¿Proverbios qué es? 15:4. Proverbios 15:4. Entonces Dios quiere apretar tu boca. Y cómo y es tan bonito saber